Buen día. Vamos a ver primero el artículo 3. No, el 3 ya lo vimos, el 4. Y un poco el mismo tema, pero yo quería explicar un poco cómo es el flujo en general del espíritu sobre la materia, que es el tema de los sacramentos. Buen día. El influjo del espíritu sobre la materia, porque los sacramentos tienen un elemento espiritual que sería la gracia divina, y un elemento material que sería la materia que utiliza, el agua, el pan, ¿cierto? Las palabras de la fórmula de cada uno de los sacramentos, las ceremonias, con todos los ritos, la intención del sacerdote cuando realiza un sacramento, cuando se ve un sacramento, la acción de la iglesia, etc. En primer lugar, decimos, el primer espíritu del cual hay que hablar es de Dios, porque todo viene de Dios, ¿no?, en el ámbito de los sacramentos. Y en primer lugar, Dios es el dominio que tiene Dios sobre todas las criaturas por ser creador. Es un dominio absoluto. Es decir, Dios ha hecho todo lo que existe. Absolutamente todo lo que existe, desde los ángeles, y después los astros, las plantas, los animales, el ser humano, y ha hecho, como decimos habitualmente, según un orden natural. Es decir, Dios domina, y decimos, bueno, Dios que ha creado el trigo, ha puesto en el trigo, en la naturaleza del trigo, de tal manera que el trigo funciona de esa manera. Funciona de esa manera. Germina, produce la planta, etc. Y todo el orden natural depende de Dios, está siendo movido por Dios. Bueno, pero también el orden sobrenatural. Entonces la salvación viene por Cristo, la vida de la gracia viene por Cristo, y es, por decirlo de una manera, hay un orden, hay una naturaleza sobrenatural, ¿sí? La gracia funciona de esta manera y no de otra manera, así como el trigo funciona de esta manera y no de otra manera. La gracia es lo mismo. La gracia viene por Cristo y no de otra manera. O sea, tiene su lógica propia, por decir así, ¿no?, su funcionamiento propio, establecido por Dios. La diferencia, ¿cuál es? El orden natural, es decir, el trigo, funciona solo, por decirlo de una manera. Ya Dios lo dice así, funciona. El orden sobrenatural, es decir, la gracia que viene por Cristo y por los sacramentos, podría haber sido de otra manera. De hecho, antes del pecado original, la gracia santificante que recibieron Adán y Eva no les fue dada por Cristo, ¿no?, sino por la primera creación. Y no necesitaban de los sacramentos antes del pecado original. ¿Ve que fue de otra manera? Eso es más, digamos, arbitrario, no quiere decir caprichoso, sino al arbitrio de Dios, como Dios ha querido. Lo hizo así, podría haber sido de otra manera, pero una vez que ya lo hizo, así como el trigo, decimos, Dios lo hizo de esta manera,
Una vez que Dios creó el trigo, ya funciona como trigo. De una semilla de trigo no sale maíz, no crece maíz, es el trigo. Entonces el orden sobrenatural, una vez que Dios ha establecido orden sobrenatural, es decir, la salvación, la vida de la gracia, por Cristo, por la iglesia, por los sacramentos, entonces ahora funciona así, una vez que Dios lo ha establecido. Por eso decía, hay un orden natural de lo sobrenatural, hay una lógica natural, ¿no?, que ya funciona al arbitrio de Dios, no un arbitrio caprichoso, sino sabio, como siempre decimos. En cambio, el arbitrio humano muchas veces puede ser caprichoso y no sabio, pero el de Dios siempre es sabio, ¿no? Bueno, pero después están los milagros. Y ya el milagro es una, digamos, una excepción del orden natural. Entonces, cuando Cristo convierte el agua en vino, en la boda de Caná, hay una excepción al orden natural. Porque el orden natural, ¿qué es? Bueno, con el agua, regar la planta de la vid, ¿no?, cosechar la uva, vendimiar, ¿no?, y sacar el jugo de la uva, guardarlo en la bodega, que fermente y se hace el vino. Ese es el proceso natural. Pero en la boda de Caná convirtió el agua en vino milagrosamente, salteándose el proceso natural. Es decir, que a veces Dios, cuando Él ve que hace falta, a veces Dios saltea el orden natural. Tan grande es el dominio, en este caso decíamos, el espíritu sobre la materia, el espíritu divino, o Dios mismo, sobre la materia, es un poder absoluto. ¿Ven? Cuando Dios paró el sol. Claro, cuando paró el sol, todos los milagros, ¿no? Resucitar un muerto, curar enfermos, etcétera, ¿no? Es decir, hay un orden natural. Cierre bien la puertita sin la traba esa, si no se abre. No. Ahí está. Ahí está. Entonces, lo del sol, cuando tuvo el sol, cuando hizo que la burra de Balaam hablara. ¿Por qué? Porque el dominio de Dios, espíritu, sobre la materia es absoluto. Como creador del orden natural, como creador del orden sobrenatural, y como milagroso, es decir, como realizador de milagros. Así es de absoluto el dominio ya decimos, del espíritu sobre la materia. Bueno, después están los ángeles, que son espíritus. Entonces el ángel es criatura, ya no es creador. Entonces el ángel, que es espíritu puro, tiene un dominio sobre la materia, pero no es creador. Es decir, que el dominio es relativo, no absoluto. Por ejemplo, el ángel, en el caso de la burra de Balaam, Balaam era un profeta pagano, no judío, posiblemente profetizaba invocando a demonios, no sé, no importa. Dios le manda a Balaam, o sea, mejor, el rey de este país no judío, ¿no?, le manda a Balaam que profetice contra los judíos, porque iban a hacer la guerra, ¿no?, entonces para ganar a los judíos. Entonces Balaam se dispone a profetizar, invoca a no sé quién, ¿no?, entra en trance, ¿cierto?, y Dios le dice que profetice a favor de los judíos. Entonces Balaam tiene miedo de que el rey lo mate, de que el rey es suyo, ¿no? Entonces escapa, y se va escapando y se le aparece un ángel, no, se le aparece un ángel, pero él no lo veía al ángel, la burra veía al ángel, que
estaba cortando el camino con los piqueteros. Y entonces le pega a la mula para que avance, y la mula no avanza, estaba el ángel ahí. Y le pega y le pega. Entonces la burra se da vuelta así, mira para atrás y dice, ¿no ves que hay un ángel? Es decir, el ángel, por mandato de Dios, puede realizar acciones sobrenaturales, es decir, puede tener ese dominio sobre la materia. Ese dominio sobre la materia, por un mandato de Dios. Pero no solamente, ¿no? Porque el ángel, en cuanto a espíritu, tiene un dominio relativo sobre la materia. ¿Por qué? Porque, digamos, en cuanto persona, ¿no? Y en cuanto criatura espiritual, no está atado o determinado a la materia. Por ejemplo, el trigo, para germinar, depende del agua y depende de la tierra, que la tierra tenga nutrientes y esas cosas. Hay una dependencia, y si no hay agua y si no hay tierra apta con nutrientes, la planta del trigo no germina, no crece. Los seres materiales dependemos entre nosotros. En cambio, el ser espiritual no depende de la materia. El ángel no depende del agua, ni de la tierra, ni nada. Al contrario, el ángel, que es espiritual, domina la materia. Por eso decíamos que este ángel se hace ver por la burra, por la mula. Y después, entonces, Balaam, el profeta, ve al ángel. Y entonces el ángel, ¿no?, dice, bueno, tienes que ir a profetizar, como Dios te ha mandado profetizar, que profetizar a favor de Israel. Pero después están los diablos, que son ángeles. Es decir, que los diablos, por su naturaleza angélica, espiritual, tienen dominio sobre la materia. Y por eso los diablos pueden producir fenómenos, como se los suele llamar, fenómenos paranormales, dicen en las películas, ¿no? Nosotros los llamamos prodigios, no milagros, sino prodigios para distinguir del milagro, ¿no? Porque el milagro siempre es por una acción de Dios. Aunque el milagro lo haga un hombre, un santo, como Santo Domingo, San Benito, ¿no? Pero el demonio puede realizar prodigios, ¿no? Como mover objetos, ¿no?, producir ruidos y tantas cosas que hacen los diablos, ¿no? Porque es ángel. En cuanto a ángel, tiene un dominio sobre la materia. En cuanto a ángel, ¿no?, quiere, digamos, en cuanto a ángel, contrario a Dios, quiere dominar, quiere fabricar sacramentos falsos. Sacramentos, es decir, lo que llamamos habitualmente nosotros la brujería o el gualicho, a través de un elemento material, ¿no?, el demonio, como ángel que es, puede producir un efecto espiritual. Lo que veíamos de los sacramentos. El sacramento, instituido por Jesucristo, realizado por medio del sacerdote, a través de un elemento material como es el agua, puede producir un efecto espiritual, divino. El efecto espiritual es la gracia divina, como hemos visto, el efecto principal de los sacramentos y otras cosas. Entonces el diablo, pero la gran diferencia entre el ángel bueno y el ángel malo, ¿cuál es? El ángel bueno siempre actúa bien, siempre actúa santamente, mejor dicho. Siempre lo que hace el ángel, Dios, el ángel de la guarda, por ejemplo, que son los ángeles que actúan aquí, siempre es para santificarnos, siempre para hacernos amigos de Dios, siempre para hacernos humildes, siempre para incitar en nosotros el amor a Dios y el amor al prójimo. Siempre es así.
En cambio, la acción del demonio, que es un ángel y tiene ese dominio sobre la materia, siempre es contra Dios, lógicamente. Es decir, siempre es para, a través del miedo, del susto, del engaño o de el beneficio que promete, para apartarnos de Dios. Sobre todo, el desamor, el egoísmo y la soberbia, porque son los pecados propios del diablo, la soberbia y el odio a Dios, ¿no? O el desamor, y busca eso en nosotros. Búscame. Todo lo que estamos hablando es un ser espiritual que utiliza la materia para producir un efecto espiritual. Dios, los ángeles buenos y los ángeles malos. Pero el ángel malo tiene una gran desventaja, que solamente puede realizar lo que Dios le permita. Está limitado. ¿Por qué? Porque el ángel bueno está subordinado a Dios. El ángel de la guarda, como está subordinado a Dios, él realiza solamente lo que Dios quiere. Entonces siempre le va bien, siempre gana, porque tiene a Dios por respaldo, ¿no? Y en la providencia divina nunca falla, es infalible Dios, evidentemente, ¿no? Pero el ángel bueno también es infalible. Porque actúa por un mandato de Dios. En cambio, el ángel malo, el diablo, que también es ángel y tiene ese dominio sobre la materia, siempre falla. ¿Por qué? Porque nada escapa al poder de Dios, a la potestad de Dios. Entonces, cuando el diablo nos tienta para cometer un pecado, muchas veces le hacemos caso al diablo, cometemos un pecado, efectivamente. ¿Y por qué Dios permitió que yo cometiera un pecado? Bueno, porque Dios, en primer lugar, no es que Dios no pudo hacer nada, no es que Dios se vio coartado por mi libertad, no es que Dios no puede hacer que yo no cometa, no, Dios puede hacer que yo me porte bien. Pero si permitió que yo cometiera un pecado, es para sacar un bien mayor. Por ejemplo, la conversión, el arrepentimiento. El aprender, como era el famoso árbol de la ciencia del bien y del mal, el paraíso, efectivamente el conocimiento del mal, el conocimiento teórico del mal, lo podemos aprender en los libros. Pero el conocimiento práctico del mal, si portarse mal, cometer un pecado, eso no es por los libros, es por la propia experiencia, que está mal. Pero esa experiencia de mi pecado, Dios la ha permitido para llevarme a la conversión, o mejor dicho, para llevarme a darme cuenta que yo no soy perfecto, que yo no soy santo, lo cual es un motivo de gran humildad. Por eso dice San Pablo, me glorío de mis debilidades, porque cuando soy débil se muestra que Dios es fuerte, que Cristo es fuerte. Entonces digo, la acción de este ángel malo sobre la materia, sobre la creación en general, ¿no? Es una acción espiritual, porque es un ángel, pero limitada por lo que Dios le permita, nada más. El diablo no puede hacer lo que quiera con la materia. Por eso decía la brujería, el guaricho, al contrario de los sacramentos, decimos en los sacramentos, que después lo vamos a ver, los sacramentos producen su efecto ex opere operato, es decir, por la misma acción sacramental. Cuando yo bautizo a un niño, efectivamente el niño se convierte en hijo de Dios. La acción se realiza, o el efecto se produce por la misma ceremonia sacramental.
En cambio, lo que hace el diablo, esos especies de sacramentos malos, ¿no? La brujería, no siempre se produce, porque no puede él, como no es Dios, no puede darle al agua o a la sal o a lo que usa, ¿no? A la cosa material, no puede dar una eficacia ex opere operato. Solamente Dios y nuestro Señor Jesucristo, en cuanto hombre y en cuanto Dios, le da la eficacia ex opere operato. Es decir, el sacramento produce su acción, su efecto, porque el sacerdote bautizó al niño y el niño queda bautizado. En cambio, el diablo, ¿no? Sugiere a las brujas, por ejemplo, ¿no? O a lo que fuera, hacerle un daño al niño, y no le puede hacer un daño. Si Dios no quiere, no le hace ningún daño. No tiene esa potestad total, como si la tiene Dios. Está limitado por Dios. ¿Se entiende más o menos, no? ¿Ve? Es decir, porque el diablo es un espíritu, es espiritual, pero no es Dios, ni tampoco está subordinado a Dios. Entonces corre con gran desventaja. Bueno, y después está el hombre, ¿no? El hombre, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. De tal manera que tenemos una potestad espiritual. Santo Tomás pone el ejemplo de hablar, escribir. Hay algo material, sobre todo en escribir, como ustedes saben, uno escribe y queda escrito un texto. Entonces, hay un dominio sobre la materia, sobre la lapicera, sobre el papel, sobre la tinta. De tal manera que yo puedo expresar un pensamiento que es espiritual a través de elementos materiales. Yo hablo, el hablar es material, es decir, el sonido es una vibración, ¿no? Por las cuerdas vocales, por el aire que expulso, ¿no? En el aire vibra el aire y se transmite el sonido, y todo material se puede medir, ¿no? Los científicos miden el sonido, la onda y el volumen y todas esas cosas, ¿no? Hay un dominio, ¿no? Sobre mi cuerpo, que es un dominio personal, ¿no? Yo puedo organizar o dirigir o manipular mi digestión. Si yo dejo de comer un día, cambio mi digestión. Si yo como 3, 4, 5, 10 veces por día, cambio mi digestión. Y tengo un dominio directo sobre mi cuerpo, ¿no? Pero sobre las cosas ajenas a mí, tengo un dominio indirecto. Entonces yo podría influenciar, yo estoy influenciando sobre ustedes con mis palabras. Entonces, ¿por qué? Yo tengo una inteligencia, pienso, hablo e introduzco en el pensamiento de ustedes, en la inteligencia de ustedes, las cosas que yo estoy diciendo. Pero ustedes pueden hacerse los sordos, o pueden ser sordos. O por ahí empieza a ruido de afuera, ahora empieza a tocar las campanas a las 12 y ya va a tocar. Hay muchos elementos que no los puedo dominar yo. ¿Por qué? Porque no soy un espíritu, solamente espíritu. El hombre es espíritu y cuerpo y alma, ¿no es cierto? Entonces mi dominio sobre la materia es muy relativo. Sobre mi propio cuerpo es más o menos, y sobre otros cuerpos ajenos es más lejano el influjo que yo puedo tener. Pero el ser humano puede vivir en pecado o vivir en la gracia de Dios, y ahí cambia todo. Porque el orden sobrenatural es un plus. Entonces, supongamos, yo puedo hacer, Dios no me oiga, ni el diablo tampoco, ¿no? Un pacto con el diablo.
La brujería es eso. Hago un pacto con el diablo, entonces yo me subordino por un beneficio, ¿no? Por plata, por ejemplo, o por conseguir la salud, o por arruinar la salud de otro. Muchos motivos, ¿no? Bueno, es cierto. Yo me subordino, no es que yo le ordeno al diablo que vaya y perjudique a fulano de tal. No, en realidad yo me subordino al diablo y el diablo hace que yo quiera que fulano de tal se enferme, se muera, y yo cometo el pecado de la maldad. Como hay una obra de teatro que es muy real, de Alejandro Casona, que se llama La barca sin pescador. Y entonces un personaje, un hombre rico, que le empiezan a ir mal los negocios, entonces le pone nervioso, pierde plata, se le aparece el diablo y dice: yo te voy a ayudar a que te vayan bien los negocios, pero con la condición, tienes que matar un hombre. No, ¿cómo voy a matar? Pues se asusta el hombre, ¿no? Bueno, no mates a nadie, dice el diablo, pero tenés que querer matar a alguien. El acto de la voluntad de querer matar, cometer un homicidio. Como dice Cristo, no es solamente matar o no matar, sino el que odia a su hermano, ya es un homicida. Ahí está la trampa del diablo. Entonces el tipo acepta, bueno, sí, con las manos limpias, y que no maté a nadie, querer matar a fulano de tal. Y él le dice a tal persona en tal lugar. Sí, hay una subordinación al diablo para conseguir un beneficio. Entonces el hombre, así subordinado al diablo, en vez de estar subordinado a Dios, a semejanza del diablo, tiene menos dominio sobre la materia. A pesar de que dice, bueno, le hice mal a fulano de tal, se enfermó, le salió bien la brujería, se enfermó, o le pasó esto, lo otro, lo que fuera, ¿no? No fue por vos, fue por el diablo que actuó. Lo que ha logrado el diablo es que vos pierdas tu alma, pierdas la vida de la gracia, por conseguir un beneficio. Bueno, pero al revés, el hombre que vive en gracia de Dios, el santo, que tiene la gracia santificante, ¿no? La gracia divina, el santo, como está subordinado a Dios y a los ángeles y a los santos, tiene más dominio sobre la materia. Desde Dios, desde la gracia. Entonces, justamente para declarar que fulano de tal es un santo, ¿no? Se ha hecho algún milagro. Y se ha hecho algún milagro, milagro verdadero, no más o menos, ¿no? Entonces, es un santo. Ha llevado una vida santa, ha enseñado la verdad cristiana, la verdad de la fe, y ha hecho milagros, ha curado enfermos milagrosamente, ha resucitado muertos, etcétera, ¿no? Como cuentan de San Vicente Ferrer, que hace muchos milagros, ¿no? Y sobre todo, por su predicación, muchos se convertían, muchos cristianos volvían a la vida de la gracia, dejando el pecado, se arrepentían de su pecado, muchísimos, ¿no? Y hacía milagros. Entonces, el superior del convento, de los dominicos, estaba cansado porque mucha gente iba al convento a pedir milagros, buscando a Vicente Ferrer, Fray Vicente. Y entonces le dijo un día: mire, Fray Vicente, no haga más milagros, le prohíbo hacer más milagros. Y era obediente, bueno, porque el santo es obediente. Entonces iba caminando por la calle y había una construcción, un obrero cayó del andamio hacia arriba y venía cayendo, ¿no? Entonces Fray Vicente dice: un momento. Entonces quedó ahí en el aire el obrero, entonces fue corriendo al convento a pedir permiso al prior para hacer el milagro. Y el prior le dio permiso y hizo el milagro. ¿Por qué? Porque el santo está subordinado a Dios. Entonces, además del poder espiritual humano, tiene un poder espiritual divino. Y entonces tiene más dominio sobre la materia.
Además están las gracias, que hemos visto donde es la gracia gratis data, es decir, las gracias, los carismas, como habla San Pablo, por ejemplo, de hablar en lenguas, como le pasó a Santo Domingo de Guzmán, que él iba como peregrino, como predicador, por Alemania, y se encuentra con unos peregrinos alemanes, y él quiere predicarles la fe católica, bueno, todos eran católicos, ¿no? Y entonces reza y les habló en alemán a los alemanes, para enseñarles, predicar el Evangelio, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre santo, con estas gracias gratuitas o estas gracias carismáticas, ¿no? Por el bien del prójimo, ¿no? Y están las gracias de Estado, es decir, el médico, además de estudiar medicina, tiene una gracia de Estado, es decir, algo sobrenatural para que pueda curar a los enfermos. En cambio, el médico que vive en pecado mortal le falta la gracia de Estado, y entonces, bueno, será un buen médico, supongamos, ¿no? Pero si viviera en gracia de Dios, si fuera santo, más eficazmente curaría a los enfermos. Porque por esa subordinación a Dios, por la gracia santificada. Y en este caso, la gracia de Estado, que es para curar enfermos, etc. Entonces ven cómo hay un dominio de lo espiritual sobre la materia, en las la diversidad de modos, ¿no? Entonces, en el artículo 4 dice, ¿por qué los sacramentos tienen una virtud causativa de la gracia? ¿Por qué causan la gracia? Y dice, el artículo 4, la objeción primera, la virtud causativa, si la capacidad de producir la gracia, si de santificar, es una virtud espiritual, pero en un ser corporal no puede recibir una virtud espiritual. Si el sacramento, el agua, el aceite, el pan o el vino, o en las ceremonias, como hemos visto, la ceremonia de la misa, todos los sacramentos tienen una ceremonia, unas oraciones, etcétera, ¿no? Los gestos, todo eso. Ahí no puede estar, no puede haber un elemento espiritual en las cosas materiales. Esa es la objeción. Es una objeción razonable, atendible, pero vamos a ver qué pasa. Con todo lo que hemos explicado, decimos, sí, tiene razón, pero acá hay una acción divina. Es decir, el Espíritu Divino, a través del sacerdote, no a través, bueno, el Espíritu Divino podría ser, ¿no? Pero en los sacramentos no es a través de, digamos, del agua simplemente, no, a través del sacerdote que realiza el sacramento, que celebra, o que, entonces sí. Entonces vamos a la respuesta, dice, contra esto, dice San Agustín, el comentario de San Juan, ¿de dónde le viene al agua tan gran poder que toque el cuerpo y purifique el corazón? Con el bautismo. ¿Por qué? Y dice San Beda, el venerable, dice que el Señor, por el contacto de su purísima carne, confirió a las aguas la virtud regenerativa. Cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán, no solamente fue acuérdense que el bautismo de Juan Bautista era una ceremonia judía, y como hemos visto, y vamos a ver, los sacramentos judíos no dan la gracia, no tienen una potencia santificadora. Pero Cristo, digamos, todo lo que realizó Jesucristo, todo sobre lo cual Jesucristo actuó, ¿no?, quedó santificado, porque es Dios. Entonces, el agua quedó santificada. Y por eso, para el bautismo usamos agua que tiene un valor sobrenatural en el sacramento. Toda la vida humana quedó santificada. La vida de familia quedó santificada.
El sufrimiento quedó santificado, la muerte quedó santificada, las tentaciones. El pecado no, evidentemente, no está santificado, porque hay una contradicción, y Cristo no pecó, pero fue tentado. El ser tentado también es fuente de santificación. Todo lo que Cristo ha tocado, o sobre lo cual Cristo ha actuado, ha sido tocado por Dios, y por tanto está santificado. Entonces los sacramentos, con mayor razón. Y responde, dice, quienes sostienen que los sacramentos no causan la gracia, más que por cierta concomitancia que significa, como en los sacramentos del Antiguo Testamento, por ejemplo el bautismo de Juan Bautista, un bautismo judío, dice Juan Bautista, yo bautizo con este bautismo de conversión, de arrepentimiento, pero detrás de mí viene alguien que bautiza con agua y con el Espíritu Santo. Es decir, el bautismo judío, como la circuncisión, como el matrimonio, y como otras cosas judías, ¿no? Tienen una función o una eficacia concomitante. Es decir, el bautizar con agua de Juan Bautista no santificaba a los judíos, era un llamado al arrepentimiento, y el arrepentimiento sí santificaba a los judíos, no el agua. Entonces, la acción, el signo exterior, motivaba a que el judío se arrepintiera de sus pecados. Y Juan Bautista le dice, bueno, arrepiéntase, raza de víboras, dice, ¿no? Ahora están asustados, porque dice, ya el hacha está puesta en la raíz del árbol para cortarlo. Entonces arrepiéntanse ante Dios. Por eso la concomitancia, ¿no? El bautismo judío no causa el arrepentimiento, es un llamado al arrepentimiento. En el cristianismo es distinto. Dice, los que piensan así, dice, afirma que en el sacramento no hay una virtud que produzca el efecto sacramental, sino que hay una virtud divina que acompaña el sacramento, que es la que produce el efecto sacramental. Pero, como hemos visto antes, el sacramento es causa instrumental de la gracia, es decir, causa verdadera. El sacramento causa la conversión como instrumento de Dios. Es preciso mantener también que en el sacramento hay una virtud instrumental para producir el efecto del sacramento, y esa virtud es proporcionada al instrumento. Como decíamos del escribir, el instrumento de la escritura, que es la lapicera, produce un efecto real. La letra de color azul o negra, un efecto proporcionado a la lapicera. Entre los sacramentos hay un efecto proporcionado al sacramento y un efecto desproporcionado, que es la acción divina directamente. Por eso dice, sí, tiene capacidad de producir un efecto sacramental. ¿Por qué? Como vimos al principio, Dios, que es espíritu absoluto y creador, tiene una potencia de acción sobre la materia absoluta. Que Dios, arbitrariamente, sabiamente, ha querido que los sacramentos del Antiguo Testamento no produjeran la gracia de la conversión, sino que fueran un llamado a la conversión, ¿no? Y ha querido Dios que los sacramentos del Nuevo Testamento, los 7 sacramentos nuestros, sí produjeran la gracia. Pero los sacramentos del Antiguo Testamento eran instrumento no eficaz, por decir así, como una lapicera sin tinta. Y los sacramentos del Nuevo Testamento son instrumento eficaz, como una lapicera con tinta. Por eso sí, recibieron de Dios, de Cristo, la virtud instrumental para producir el efecto del sacramento. De tal manera que si yo estoy en pecado mortal y no me quiero confesar, Dios no me perdona el pecado mortal, porque Dios ató el perdón al sacramento. Ahora, si yo no me confieso porque no hay sacerdote, pero me quisiera confesar, es distinto.
Por eso digo, si no quiero el sacramento, lo mismo que en el matrimonio, las personas se juntan, se casan por civil y rechazan el sacramento del matrimonio, sacramento, no reciben. Por eso dicen, la ley de la Iglesia dice, los cristianos, el matrimonio cristiano, solamente tiene valor sacramental. ¿Qué quiere decir? Que si no quieren casarse por la Iglesia, el matrimonio civil no sirve para nada. Pero si se quieren casar y no hay sacerdote, ¿no? Hay lugares en el mundo en que no hay sacerdotes, bueno, se quieren casar ante Dios, entonces van al civil, a la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Se casan con testigos, con padrinos, etcétera, es casamiento, porque no rechazan el sacramento. Claro, los bautizados, sí, cristianos, ¿no? Si no, no, hablando así dentro de la fe cristiana. Porque, como decíamos, la virtud es proporcionada al instrumento, por lo cual se compara, la virtud del sacramento, que es instrumental, se compara a la virtud absoluta y perfecta, como el instrumento de la gente principal. Por eso digo, si quiere casarse o quiere confesarse y no hay sacerdote, no importa, porque la virtud principal o la acción principal es de Dios, que es el principal y que es el creador, es la potestad absoluta. Pues bien, el instrumento no actúa si no es movido por el agente principal, que sí actúa por sí mismo. Por eso la virtud del agente principal, Dios, tiene una existencia permanente y completa en su propia naturaleza, porque es Dios. Mientras que la virtud instrumental del sacramento tiene una existencia transitoria. Acuérdense siempre, distinto en la Eucaristía, ¿no? O sea, la hostia consagrada permanece Dios en la hostia, ¿no? Pero en el bautismo, la cristianización del niño es a través del agua y de las palabras, y después permanece en el niño la gracia bautismal y no en el agua. Por eso en el sacramento la virtud instrumental es transitoria, pasajera e incompleta, parecida al movimiento, que es algo imperfecto, etc. Es decir, todas las ceremonias, entonces hablar y hacer gestos, etc., es transitorio. La misa se acabó, quedó la Eucaristía. El bautismo se acabó, quedó el niño cristianizado. La confesión se acabó, quedó la persona perdonada. Sí. Simplemente para agregamos un detalle, en la confesión hace falta también la condición subjetiva de que se confiesen, Claro. porque por más que el padre lo absuelva, si no hay un arrepentimiento verdadero y un propósito de enmienda, No hay perdón. No se realiza el efecto del sacramento. Entonces no se realiza, Claro. por más que haya todo la Sí. En todos los sacramentos está el ex opere operato, por la realización del sacramento, y depende de la disposición de la persona. En todos los sacramentos, porque la comunión, comulgar, sin estar arrepentido respecto a... Claro. Y la confesión y el bautismo y el orden sagrado, todos los sacramentos, una predicción de la persona. Claro. En este caso, el Padre Nuestro perdona nuestros pecados, que es una petición. Sí. Así como nosotros perdonamos. Es la disposición. Ese nosotros, Sí. entonces no nos correspondería a nosotros laicos, sino al sacerdote en el sacramento de la confesión. No, ¿sabe a qué se refiere? Porque si podemos perdonar, entonces no tenemos que pasar por el Lo que pasa es que, escúcheme, se refiere a otra cosa, ¿no? Se refiere en general, no solamente a la confesión, en todo arrepentimiento, cualquier grande, chico, lo que fuera, ¿no? En todo arrepentimiento que tengamos, Dios pone esa condición subjetiva mía, ¿no? Yo tengo que estar dispuesto a perdonar, ¿no? Por eso pone una de las parábolas
un hombre que debía 10 o 100 denarios, y entonces el dueño o el señor le perdona 100 denarios, y se encuentra con un compañero de trabajo que le debía 1 denario y no lo quiere perdonar 1 denario, la deuda. Entonces el señor lo llama y lo condena, dice, porque yo te perdoné 100 y vos no quisiste perdonar 1, entonces lo condena a que pague los 100 denarios. Es decir, la condición, además de estar arrepentido de mis pecados, yo tengo que saber perdonar a los que me han hecho algo. Esa es la condición que pone Jesucristo, para que sea la eficacia verdadera del sacramento. Y no solo el sacramento, porque como decía, si yo tengo un pecado mortal y no me arrepiento y no me confieso, no estoy perdonado. Si yo tengo un pecado mortal y me arrepiento y no me quiero confesar, tampoco estoy perdonado. El arrepentimiento tiene que ir junto con el deseo, sí, de confesar. Vamos a la respuesta a la primera objeción. En una cosa corporal no puede haber una virtud espiritual de modo permanente y completo. ¿Ven? ¿Por qué? Excepto Dios, que es absoluto el dominio, los ángeles, bueno, los ángeles malos y el hombre, tenemos un dominio incompleto sobre las cosas materiales, o indirecto, como quieran llamarle, no como Dios. Por eso yo no puedo instituir un sacramento. Yo podría, por ejemplo, bendecir el agua, hacer agua bendita. Porque el agua bendita, bueno, no la instituyó Jesucristo, sino que, bueno, como decía San Beda, como Cristo fue bautizado en el agua, quedaron santificadas las aguas, en general. Entonces la Iglesia, o un Papa en algún momento, dijo, bueno, instituimos el agua bendita, que el sacerdote pueda bendecir agua y esa agua sirva para los enfermos, para lo que fuera, ¿no? Pero nada impide que en un cuerpo haya una virtud espiritual instrumental, en el sentido de que un cuerpo puede ser movido por una sustancia espiritual para producir un efecto espiritual. Es decir, cualquier criatura, en este caso las criaturas materiales, que de por sí no puede más que producir un efecto material, si yo tomo agua, me quita la sed, hidrata el organismo. El objeto material produce un efecto material, pero puede tener un plus como instrumento, porque el sacerdote bendijo el agua, el agua tiene una virtud espiritual. No digamos una energía, eso es otra cosa, no. Una virtud espiritual es decir, algo de Dios, eso quiere decir. Algo santificante, para la santificación, no para las malas obras, para la santificación que es la acción de Dios. Así sucede, por ejemplo, con la voz humana, que es algo sensible. Como decíamos, el sonido es un movimiento de la garganta, de las cuerdas vocales y del aire, y en ella, en la voz humana, hay una fuerza espiritual. ¿De dónde viene la fuerza espiritual de la voz humana? De la inteligencia. Yo transmito un pensamiento. Puede ser un pensamiento estúpido. Y bueno, también es el influjo del espíritu sobre la materia. Como decíamos del diablo, que es un ángel, puede tener un influjo espiritual sobre la materia para mal. Mi inteligencia, como la parte espiritual, también odiar en vez de amar al prójimo, insultar a Dios en vez de amar a Dios, respetar a Dios, decir estupideces o decir mentiras, es un influjo espiritual sobre un elemento material que es el sonido. Y entonces, en la voz humana hay una fuerza espiritual que procede de inteligencia del que habla, dirigida a mover la inteligencia del que escucha. Hay un influjo a través de la materia, un influjo espiritual. Como decíamos al principio, de orden natural, no sobrenatural. Porque del orden
sobrenatural, también yo rezo, ofrezco una misa por un difunto, ofrezco una misa por la salud de una persona, o por lo que fuera, por la conversión de una persona, ¿no? Ofrezco una misa por la santificación de los sacerdotes. Entonces, hay un influjo espiritual a través de una materia que produce un efecto espiritual, porque somos espirituales, no somos animales. El animal no puede producir un efecto espiritual, salvo como instrumento, como la burra de Balaam, como instrumento del ángel, produjo un efecto espiritual, que Balaam, el profeta, se dio cuenta, a través de la burra, que tenía que predicar a favor del pueblo judío. Pues de modo semejante hay una fuerza espiritual en los sacramentos, en cuanto están ordenados por Dios, hechos por Dios, para producir un efecto espiritual. Tercero, como la virtud instrumental es recibida en el instrumento en el mismo momento en que éste es movido por la causa principal, sí, la lapicera escribe cuando yo la muevo, no cuando ella quiere. Y si no la muevo, no puede escribir. El sacramento actúa cuando el sacerdote lo realiza. Si no, no. Así el sacramento recibe la virtud espiritual por la bendición de Cristo y la realización del ministro, del sacerdote, etc. Y por eso, bueno, podemos saber, por hoy dejamos, ¿no? Pero se entiende más o menos. ¿Ves cómo Santo Tomás va ajustando más el concepto, la idea, o el sentido instrumental de los sacramentos? ¿Por qué? Porque siempre hay que destacar la relatividad de los sacramentos y de las ceremonias y de la materialidad de los sacramentos, y destacar lo absoluto de Dios y la principalidad de la gracia divina. Eso es que lo destaca siempre Santo Tomás, y después lo va a seguir reafirmando con los otros artículos. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.